El activismo de papel. El activismo ha existido desde hace muchísimos años. Incluso antes de que tuviera esa etiqueta, surge de movimientos sociales en todo el mundo para reivindicar los derechos humanos, pero sobre todo está directamente relacionado al movimiento obrero y la lucha de clases. A raíz de que este movimiento, bajo el marxismo, se fue convirtiendo en una fuerza global, surgieron movimientos antiimperialistas y anticolonialistas que adoptaron esta perspectiva, unos más rigurosos que otros. Sin embargo, sirvió de ancla para los movimientos de izquierda a mediados del siglo XX. Durante los años 60, el activismo fue la principal herramienta para reivindicar los derechos humanos en el mundo bajo el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Pobreza, hambre y contextos políticos bélicos hicieron que millones de personas, sobre todo jóvenes, lucharan contra el poder político y los convencionalismos de la burguesía. Un fenómeno extraño, pero no complicado de entender, es que estos grupos ya no fueran encabezados por la clase obrera, sino por jóvenes privilegiados de clase media, universitarios, artistas, académicos. En muy grandes rasgos, es así como se va desligando este origen totalmente político, para dar paso a nuevas formas de luchar y también por otros derechos que no estaban siendo respetados. El movimiento feminista en muchas partes del mundo logró posicionarse para buscar la libertad sexual, la maternidad voluntaria, así como la igualdad cultural, política, social y económica de las mujeres. Tanto en América como en México, estos movimientos impactaron directamente. Tanto así que en 1968 recordamos la lucha de miles de estudiantes y cómo el gobierno de Díaz Ordaz los reprimió en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Para irnos un poco más rápido, tuvieron que pasar muchos años para que surgiera un nuevo movimiento llamado Yo Soy 132. En 2012, nuevamente, con jóvenes universitarios que buscaban la democratización de los medios de comunicación en pleno proceso electoral, después de esos mismos estudiantes de todo el país, buscaron la destitución del presidente electo Enrique Peña Nieto. No fue hasta ese entonces, y con el movimiento feminista creciendo cada vez más y más y más, que se comenzó a escuchar tanto el término activista que para mí era un término maravilloso, pues podía identificarme con otras personas que luchaban por las mismas causas que yo, y nos podíamos agrupar para lograr un fin en común. Comencé a leer más sobre movimientos sociales, me empapé de historia, asistí a marchas, creé un colectivo, estaba en territorio 24/7, trabajé en una ONG, y aún así nunca estuve segura si yo estaba calificada para ser activista o no, como si fuera una medalla que te otorgaran por cumplir ciertos estándares. Me parecía muy extraño hacer activismo con compañeras y compañeros que no se posicionaran ante acontecimientos políticos, que no se definieran con ninguna ideología o que, al pertenecer a un colectivo u organización de la sociedad civil, comenzaran a formar parte de una élite y un círculo al que unos cuantos pueden acceder, que su lucha se comenzara a individualizar y que solo en el discurso se tratara de la colectividad. Ciertamente, al alejarme de ese círculo, me di cuenta que ese activismo, que en un inicio buscaba la garantía de los derechos, se despolitizó, se desorganizó, se individualizó, se encerró en su burbuja y sin evolucionar, permitió que la derecha buscara como siempre la manera de inmiscuirse para posicionar su agenda, usando las causas justas y legítimas. Por eso es tan común que en esos espacios estén las Denise Dresser, las Alessandra Rojo de la Vega, los Arturo Islas o los Álvarez y Casa, que se pintan de activistas cuando tienen una agenda profundamente clasista, racista y machista. Hoy en día se viven momentos en donde basta con ponerte activista en tus redes sociales para tener cierto poder de opinión, prestigio o incluso representar a un sector. Basta con fundar una organización de la sociedad civil, no importa si eres un magnate billonario que debe impuestos al SAT. Basta con la voluntad de querer ayudar y, según tú y tus pares, #hacer el cambio. Se ha dejado a un lado la reivindicación a conseguir una vida más digna por crear un activismo de papel.